Shalom, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos ya casi entrando a la fiesta de Purim. No es Putin, es Purim. Hay que diferenciarlo. Y es una fiesta muy linda, una fiesta muy alegre. Dicen que es el día más alegre que tenemos. Es un día que se puede emborrachar, se toma alcohol, porque nada es prohibido totalmente, nada es malo absolutamente. Cada cosa puede ser prohibido, puede ser permitido de acuerdo al significado que le damos. Por eso el alcohol también puede, en Shabbat hacemos kiddush con alcohol, con vino. Si vino y no tomo vino, ¿para qué vino el rabino? ¿Verdad? Entonces es parte de esa alegría que tenemos. Y hay muchas cosas que se puede aprender de ese día, pero quiero enfocar en varios puntos que no son muy conocidos, tanto históricamente como también entender los conceptos que están atrás. Bueno, hay muchos conceptos que se puede aprender de ese milagro que sucedió, que ahora lo voy a explicar. Básicamente dice que se puede resumir todas las fiestas judías en una frase. Pelearon contra nosotros, ganamos, vamos a comer. Perdimos, vamos a ayunar. Pero no es nada más eso. Hay mucho más atrás. De cada fiesta hay una luz que lo podemos usar todos los años y todo el tiempo. Y para cualquier persona, sea religiosa o no. Por ejemplo, una cosa que a mí siempre me toma la atención sobre Amán, ese personaje que tiene todo, es un ministro muy importante, llegó a un alto nivel de política y de poder y de dinero y de todo, pero cuando ve que este Mordejai, este judío, no quiere aposternar, cuando él pasa ahí, se molesta y dice una frase terrible. Dice, todo lo que tengo no me vale, no vale la pena lo que tengo cuando veo a ese judío que no me aposterna. Y de ahí comienza su caída. Tenía tantas cosas y no quería enfocar en eso, no quería apreciar lo que tenía, sino en lo que no tenía y en una cosa pequeña. Siempre digo esa frase, disfrutamos poco de lo mucho que tenemos y sufrimos mucho de lo poco que nos falta. Ese es el personaje Amán. Ahora, la fiesta de Purim, ¿de qué palabra viene? En hebreo, Purim, al Shema Pur. Pur es sorteo. Amán hizo sorteo cuando hay que hacer el decreto de matar a todos los judíos. La solución final. Y cuando él hace el sorteo, se le cae el sorteo de 7 de Adar. Ahí hace el decreto. El 7 de Adar es el día que falleció Moisés. Entonces se puso muy contento, dijo seguramente los judíos no tienen suerte en este día porque falleció Moisés, el gran líder, entonces es el excelente día para matar a los judíos. Bueno, lamentablemente esos judíos no querían morirse, es una falla de los judíos que los terroristas también en Israel lo quieren matar, pero ellos no quieren morir, no cumplen el trato esos judíos que no quieren morir, pero el problema de Amán era que dice que no sabía que Moisés murió y nació también ese día. ¿Qué quiere decir que nació también ese día? Aparte, cronológicamente, que nació en ese día. Pero el judaísmo no depende de Moisés. El judaísmo no depende de una persona, de un cuerpo, de algo material. Por eso ni sabemos dónde está enterrado Moisés. ¿Por qué? Porque no es importante. Es decir, es el cuerpo. Lo importante es el legado que Moisés dejó, a través de la educación, a través de las generaciones, a través de los hijos, a través de los niños, a través de lo que enseñamos, no a través de un líder que ya se fue. Es increíble, porque en los egipcios, atrás, si uno ve los pirámides que construyeron los egipcios, no es nada más para trabajar cada día menos, sino era para guardar el líder, el rey Jufo o el rey que estaba, para que no lo lleven, para que no lo roben, porque ahí está todo, en su cuerpo. Por eso construyeron eso, siempre creyeron en toda la parte física. El judaísmo dice, no importa la parte física. No, ¿dónde está Moisés enterrado? Yo estuve en Monte Nebo, ahí en Jordania, puse el video ahí. No entró a Israel, es decir, no importa, Moisés muy importante, pero no importa su cuerpo, importa su legado. Entonces, Amán pensó que si murió Moisés en este día, en ese mes de Adar, es el mes malo de los judíos. No entendió que morir es nada más comenzar una etapa más. Ahora, también aparte de eso, el sorteo. Puede ser, hay mucha gente que dice en el horóscopo, las estrellas, esto, el otro, que me dicen que esto, lo... Sí, pueden decirte cosas, pero tú lo puedes cambiar. Purim muestra que a pesar que el sorteo le dio a Amán para matar a todos los judíos, se salvaron y se volvió, no nada más que se salvaron, se volvió la fiesta más alegre que tenemos en el calendario judío. Entonces, eso es para mí increíble. Pero ahora pasamos. ¿Cuándo pasó este milagro de Purim?
¿En qué fecha? ¿En qué día? ¿En qué año? ¿Hace cuántos años pasó el milagro de Purim? La respuesta no es muy sencilla, es muy difícil, es muy complicada, pero las dos opiniones que le voy a traer van a dejar un mensaje y aparentemente no es una discusión historiográfica o histórica, cronológica, es una discusión también filosófica. ¿Cuándo pasó Purim? En dos palabras, vamos a empezar a entender las dos opiniones. ¿Cuándo pasó el milagro de Purim? Entender qué pasó ahí atrás de todo esto y vamos a entender algo muy bonito. Según el Talmud, el primer templo fue destruido en el año 3338 del calendario judío, quiere decir menos 422, quiere decir hace 2445 años, ¿ok? Ese fue la destrucción del primer templo, que quien lo destruyó, Nabucodonosor, ¿ok? El segundo, el rey de Babilonia, llegó y destruyó el primer, estamos hablando, el primer templo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Según algunas opiniones, era también descendiente del rey Salomón, que construyó el primer templo, pero como el rey Salomón se casó con todas las mujeres alrededor de todos los reyes, Nabucodonosor llegó de la descendencia del rey Salomón. Pero dejemos esta opinión ahora. Él destruyó el primer templo en el año 422 menos, quiere decir hace 2445 años. Según los historiadores, era en el año menos 586. Pero vamos a ver que esa discusión comienza algo muy interesante para llevarnos al mensaje de Purim. Después de Nabucodonosor en Babilonia, todavía siguen los reyes de Babilonia. Está, según el Talmud, Evil Merodach, que era otro tipo, ¿ok? Después era, algunos dicen, otro Marduk, que era sobre también uno de los dioses Marduk, ¿ok? Shaletzer y Nabonaid, pero al final llega Balchazar, ¿ok? Balchazar llega ahí. Ahora pasa algo muy interesante. Había una profecía, que todo el mundo lo sabía, ¿ok? Que 70 años van a estar en Babilonia, en el exilio de Babilonia van a estar 70 años. ¿Ok? Esa era la profecía que todos conocen y después van a regresar a Israel. Ahora, el rey Balchazar, ¿cuándo comienza la cuenta de los 70 años del exilio? Porque el exilio duró, había varias épocas de exilio. Había el exilio de los 10 tribus, más de 100 años antes del exilio general. Y después había el exilio de Jehoniah o Yajín, el exilio de los sabios, el exilio de los niños y el exilio total. Entonces, ¿desde cuándo comenzamos a contar los 70 años? El rey Balchazar contó los 70 años del exilio que llevaron al rey Jehoiakim, ¿ok? Contó 70 años y justo cayó esos 70 años en el año menos 539. En este día, él hace una fiesta muy grande porque ve que los judíos ya no quieren invertir en Babilonia, porque ya saben que van a regresar a Israel, que ya va a llegar la salvación. Entonces, él no quiere perder esa fuerza económica. Entonces, el día que él marca que terminaron los 70 años y no pasó nada, saca todos los utensilios y todas las cosas del templo y hace una fiesta para mostrarle a los judíos, ya, quédense aquí, ya no hay cómo regresar a Israel, no hay forma de regresar a Israel, se acabó, no hay salvación, no hay redención, hay nada más Babilonia. Babilonia va a ser el centro. Entonces él hace una fiesta muy grande, el último rey de Babilonia. En este día sale una mano ahí, ¿ok? Y escribe 4 palabras en arameo. Mené, tequil, ufarsen. Mené, tequil, ufarsen. No entendió qué es esto. Y nadie de alrededor entendió de qué se trata. Ahora, ¿a quién llaman? A un tipo que sí sabía. ¿Y quién era? Daniel. Lo conocemos, el libro de Daniel. Daniel ve ese texto y le dice al rey, mira, señor rey, por el momento, porque hoy en la noche te van a matar los persas y ellos van a dominar bajo tu gobierno. Ya se acabó el día, y eso, mené, tequil, ufarsin, esa es la explicación de esas palabras, que ya contaron tu reinado y se acabó el imperio babilónico y ahora empieza hoy en la noche el imperio persa. El rey, asustado, sabía que ese Daniel no falla y sabe lo que dice. Entonces, ¿qué hizo? Ese Daniel, este rey,
Belshazzar, se encierra en su palacio y trae al ejército y le dice, no importa lo que él dice, si él dice yo soy el rey y esto, mátenlo. Aquí hay que matar a todo lo que se encuentra afuera de su cuarto esta noche, porque dijeron que esta noche van a matar al rey. Entonces se encerró en otro cuarto el rey, si van a llegar los persas no lo van a encontrar en el cuarto normal. Se encerró hasta el final del palacio y ahí había guardias. En la mitad de la noche él necesitaba ir al baño, entonces salió y llega un soldado y lo quería matar y dice, ve, yo soy el rey. Y dijeron, justamente a uno como usted dijo que hay que matarlo, y los mató. Llegaron los persas y empezó el imperio persa ahí. Ese según una opinión. Según otra opinión, uno de sus guardaespaldas más cercanos dijo, ese Daniel no falla, entonces mejor voy a ser yo el que va a matar al rey para estar bien con los persas cuando van a llegar. Y así hizo, mató al rey, sacó su cabeza a los persas y para simbolizarle que no hagan guerra, que ya está el rey aquí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Después de Belshazzar, llega el rey Ciro, ¿ok? Koresh, lo que llamamos en hebreo. El rey Ciro, el primero, llega en este momento después de Belshazzar, el último rey de Babilonia, llega el rey Ciro, el rey de Persa, el primer rey de Persa, ¿ok? Ese estamos hablando ya en casi al final del exilio, después de los 70 años que contó Belshazzar. Este rey Ciro, ¿ok? En el año menos 538, hace la declaración de Ciro, que lo mencionamos mucho cuando declaró Trump y Jimmy Morales y otros a favor de Jerusalén. A ver si hay alguien aquí, vi a mi querido amigo humano de Guatemala y otros, que esa es la misma declaración que él reconoció y dio permiso para construir el templo. ¿Okay? Y empezaron a construir el templo, después se interrumpió ese permiso, ahora vamos a ver toda la historia. Entonces empiezan a subir 42,000 personas, suben a Israel con esa declaración de Ciro, ¿okay? Y después de Ciro sube al reinado un rey, se llamaba Canbibas, ¿okay? Después hay otro aliyah, otra gente que suben a Israel con la aliyah de Zorobabel, ¿ok? Después hay la aliyah de Haggai y Zeharia, que es en el año 516 menos, es decir, ¿ok? Estamos hablando hace 2540 años más o menos. Y después, al final, la aliyah de Ezra y Nehemías, que es en el año menos 455 a 458. Ahora, después de ese rey Canbibas, ¿ok? Que estamos hablando en el tiempo de Haggai y Zeharia, antes de la tercera subida, ¿ok? Ahora lo voy a resumir rápido porque son muchas fechas y además son dos opiniones totalmente diferentes. Entonces sube Dario, el primero, ¿ok? Después de ese Dario, estamos hablando en el año menos 465 a 486, sube Hashishras Casres, según algunos historiadores, que era el Ahashverosh de la Megilat Esther. ¿En qué año fue esto? Menos 465, 486. Cuando fueron a construir el templo, 516 menos. Quiere decir algo aquí muy interesante, que este milagro de Purim, según los historiadores, pasa 44 años después que ya construyeron el templo en Jerusalén. Es decir, el templo ya está en Jerusalén, el segundo templo. Ya está en Jerusalén, ya hay judíos que viven en Jerusalén, ya tienen su estado, ya tienen todo en Jerusalén, pero se queda un grupo en Babilonia y a este grupo Amán lo quiere matar y este grupo logra traer el milagro de Purim. Pero la mayoría ya están en Israel, ese según los historiadores. Pero según los sabios del Talmud, el milagro sucede cuando todo el pueblo está en el exilio, antes de terminar los 70 años y nadie está en Israel, el templo no está construido y no hay nada en Jerusalén. Es decir, aquí hay dos opiniones totalmente opuestas, pero filosóficamente aquí hay un mensaje muy, muy importante. Si el milagro de Purim pasó cuando estaban en el exilio todos, ¿ok? Quiere decir que Dios no deja al pueblo de Israel, aún que está en el exilio, y este milagro que lo querían matar y esto animó a la gente para que suban a Israel, y eso es lo que pasó en toda la historia. Es decir, cuando Jacob estaba en punto de entrar a Israel, se encuentra con Asab, el abuelo de Amalek. Cuando
el pueblo de Israel sale de Egipto y llega a Israel, se encuentra con Amalek, el abuelo de este Amán. Cuando llega los judíos, antes del terminar de los 70 años del exilio de Babilonia, llega Amán, y cuando llegan los judíos en Europa en el siglo XIX y quieren subir a Israel y establecer el Estado de Israel y todo, llega Hitler, que es también descendiente de este Amalek. Quiere decir 4 veces que llega Amalek para atacar al pueblo de Israel. Antes de entrar a la tierra de Israel, siempre este Amalek llega antes de entrar a Israel para no dejarte conseguir tu meta. Entonces, ese es un mensaje que el pueblo está en el exilio y es un milagro que pasó a todo el pueblo judío y por eso lo festejamos y todo. Según los historiadores, este milagro sucede ya 44 años después que ya construyeron el segundo templo y la mayoría de los judíos están en Israel tranquilos. A pesar de eso, no olvidan a las comunidades que están en la diáspora y por eso son parte del mismo cuerpo que está dividido en diferentes lugares y cada uno está en otro lugar. Pero aparte de eso, aquí hay una cosa interesante. A este Ahashverosh, a este Hashishrash o Jerez o Jerjes, esos nombres que tenían complicados en esos años, pero en aquel momento, le dijeron que un judío va a quitar su reinado y va a reinar después de él. Entonces él odiaba mucho a los judíos, demasiado. Cuando llega Amán y le dice, mira, hay un pueblo que está disperso, hay que matarlos. Bueno, ¿para qué? No, mira, dice Amán, yo te voy a dar, aquí está 10,000 cantidades de kesef, de dinero, te lo voy a dar para que me dejes matar a ese pueblo disperso y raro y extraño y todo. Entonces Ahashverosh dice, ¿pero quién es ese pueblo? Dice el pueblo judío. Entonces, ¿qué Ahashverosh le dice? Si es el pueblo judío, mátelos gratis, no necesitas darme dinero. Quiere decir que ese Ahashverosh, el rey de la Megilat Esther, del rollo de Esther, odiaba a los judíos más que Amán, más que cualquiera. Entonces, ¿por qué de repente hay un cambio tan drástico? ¿Cuál es el cambio? Porque cuando Esther, la reina Esther, está con Ahashverosh y le dice, él no sabía que era judía, cuando ella le dice que es judía, quiere decir que su hijo, según algunos historiadores, Dario el II, es judío. Entonces entendió la profecía que un judío va a heredar de él el reinado, que es su hijo. Entonces en ese momento, ¿qué es lo que quería hacer? Proteger a todos los judíos. Antes odiaba a los judíos porque le dijeron que los judíos van a quitar el reinado de él. Ahora que él entendió que la reina Esther, su esposa, es judía, quiere decir que su hijo es judío y la profecía se va a cumplir en su familia, empezó a amar a los judíos. Todos son intereses, pero aquí entendemos la forma de la Megilá que tiene lógica. Todos los milagros de Dios son parte y trabajan dentro de la naturaleza con la lógica natural. Es decir, el timing de las cosas, como expliqué varias veces, el milagro de Purim, aparentemente no hay ningún milagro aquí, porque el rey hace fiestas, leen las historias, la Ikiberi de Tiberius y los romanos hicieron islas especiales nada más de fiestas. Entonces, que el rey hace fiesta no es ningún milagro, que se discute con su esposa, lamentablemente. Hay muchos que discuten con la esposa, que lo mata también. Hay reyes en toda la historia, desde Enrique el VIII, que todos conocen, pero Herodes también mató a su esposa. Y otra lista grande de reyes que lamentablemente mataron a sus esposas. Que encontró una judía, tampoco es un gran milagro. Hay muchos judíos en la política, en la historia, en todo, que querían matar a todos, hasta hoy lo quieren matar y los persas no cambiaron todavía el disco y todavía quieren matar a los judíos. Entonces, que se salvaron también, muchas veces en la historia se salvaron los judíos. Entonces, aquí no hay milagro aparentemente. El nombre de Dios no aparece en todo el rollo de Esther, por eso los esenios no lo querían meter a la Biblia. El mismo Talmud dice que había discusión si meter este libro a la Biblia o no, porque no sabían, porque es un rollo sobre un nombre de mujer, cuando en esa época nadie da derechos a las mujeres. En Europa, en la mayoría de los lugares, nada más el siglo XVIII, XIX, le dieron derechos de voto a las mujeres. Entonces, un libro de la Biblia sobre un nombre de mujer no lo querían aceptar. Por eso en Qumran, en Mar Muerto, encontramos todos los rollos de la Biblia, menos el libro de Esther, no lo querían aceptar, porque no aparece el nombre de Dios ahí. Pero es justamente el nombre de la Megilá. En hebreo se llama Megilat Esther, descubrir a lo que está escondido. Ese se llama Megilat Esther. ¿Qué está escondido? Por eso disfrazamos. En Purim ponemos disfraz, porque atrás del disfraz
de la naturaleza está Dios. Es decir, si quieres ver y decir que todos son coincidencias, como dijo, ¿crees en coincidencias? Dijo no, dijo yo tampoco, ¿qué coincidencia? Como dijo Einstein, las coincidencias es la manera de Dios de quedar anónimo en este mundo. Entonces, hay bastante coincidencias. Entonces, si quieres verlo así, por separado, como el faraón, cada plaga, cada cosa lo ve separado, no ve Dios, ve naturaleza, coincidencias. Pero si juntas a todo, como dice Jetro, que escuchó todo lo que Dios hizo, encontró que es el milagro. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. No me vas a ver mi cara, por delante no me vas a encontrar en el mundo, porque vas a decir que todo es natural. Ya acostumbramos ver el árbol crecido, vimos el niño nacido, entonces ya no vemos los milagros de la naturaleza porque ya nos acostumbramos. Pero una vez cuando vemos atrás, dice Dios, si me vas a ver la parte de atrás, ahí me vas a encontrar, vas a entender que no pueden ser tantas coincidencias. Por eso nosotros hacemos la bendición de la Megilá, cuando terminamos de leer todo, enrollamos todo, entendemos que aquí la única explicación es que hay un Dios que se encarga de controlar las cosas pequeñas, porque si no, no encuentras a Dios. Entonces, Purim es una fiesta. Atrás del disfraz, atrás de todo eso, vas a encontrar lo que es Dios, vas a encontrar lo que es la parte de... y no nada más eso, también el disfraz nos enseña otra cosa. Si ustedes van a ver un niño disfrazado a un león, a un tigre o a una bruja, ¿se van a asustar? No, porque ustedes saben que es un disfraz. Entonces también cuando vemos una persona enojada, cuando vemos una persona triste, cuando vemos una persona... No tenemos que ahora enojar también cuando la otra persona está enojada. Tenemos que entender que es disfraz, porque la esencia de uno es pura. El alma de nosotros es de Dios, de todos. Judío, no importa. Todos son parte de Dios en eso. La parte espiritual es de Él. La imagen semejanza es uno de los regalos de la Biblia más grandes al mundo, que todos fuimos creados de la imagen semejanza de Dios. Ninguno del mundo, ninguna cultura anterior hablaba que todos los humanos nacieron de un lugar igual. Todos hablaban, incluso en el Lejano Oriente, de la Shudra, de la Brahmana, de las castas, de esto. Uno se fue creado de las piernas, el otro de la boca de Dios, de los dioses. Entonces, por eso hay castas diferentes. Llega la Biblia y dice, todos fueron creados de la misma imagen y semejanza. Entonces, la esencia de uno es pura totalmente. Pero a veces tenemos disfraz de una persona enojada, gritón, no sé, criminal. Hay muchos disfraces, muchas cosas malas. Pero que sepas que atrás hay una esencia pura. Si vas a saber ver la parte de atrás, hay una historia un poco muy extrema de eso, para que entiendan de qué se trata. Thich Nhat Hanh, el sabio de Vietnam, que el papá de la mindfulness, hay que estar presente con lo que tengo, lo que dije al principio, que Amán tenía todo, pero quería enfocar en una cosa pequeña que no tenía, perdió todo. Hay que enfocar en lo que sí tenemos. Entonces, el papá de la mindfulness de Vietnam, Thich Nhat Hanh, lo que dijo, la frase que siempre digo, que me gusta mucho, él dijo, no puedes agregar días a tu vida, pero sí puedes agregar vida a tus días. Entonces, él contó que había una cosa que pasó ahí en el mar, que ladrones, piratas, que llegaron a un barco y agarraban le quitaban todo el dinero y todas las cosas, y una niña de 12 años y la violaban, y al papá que llegó a tratar de proteger a su hija, lo echaron al mar, y ella también se echó al mar y se murieron todos, y en fin. Cuando Thich Nhat Hanh escuchó eso, dijo, estoy orando por la niña, por todo lo que ha sufrido, por todo esto. Estoy orando por el papá que quería proteger a su hija y no logró. Estoy orando por la gente y estoy orando también por los piratas que llevó la vida tan difícil de ellos hacer eso. Si me preguntas si soy la niña, soy la niña. Soy el papá, pero también soy el pirata. Es decir, no podemos a veces juzgar. Claro que hay jueces, hay castigo, hay cárceles, hay todo. No digo que no hay que hacer. Si no hay justicia, va a ser una selva aquí. Pero nosotros no siempre estamos en la posición de juzgar al otro. Y siempre tenemos que ver que a veces es un disfraz que atrás esconde la persona verdadera. Es parte también de Purim, del milagro de Purim, de encontrar la parte de atrás que hay siempre a esto. Pero hay una cosa más importante todavía aquí en Purim que quiero que escuchen. La historia de Purim es una guerra constante que no empezó aquí en Purim, empezó mucho antes. Con Jacob, José y Binyamin, el hermano de José, ¿ok? Jacob está enfrente de Esav, que es el abuelo de Amalek,
¿ok? El abuelo de Amalek. Binyamin no se quiere posternar. Mordejai aquí también llega de la familia de Binyamin, como dice la Biblia, como dice el rollo de Esther. También no quiere posternar, pero entre Mordejai y José hay mucha similitud. Hay nada más 2 veces que aparece en la Biblia la palabra anillo, y una vez con José, que el rey faraón le dio el anillo, otra vez con Mordejai, que el rey le dio el anillo. Yosef y Mordejai, los dos viven fuera de Israel, cuando todo Israel está en Canaán, en Israel, en el templo, en todo, ellos están afuera de Israel, y a pesar que están afuera de Israel, llegan a tener posición política muy alta, llegan a ser casi el rey de Egipto o el de Persa en Babilonia, en Shushan, y llegan a tener esto, ¿ok? A los dos, a Mordejai, Amán lo tenía que cargar en el búho, en el caballo del rey, diciendo que así tiene que ser a la persona que el rey quiere y lo quiere, y lo tenía que cargar así en las calles. Y a José también lo hicieron lo mismo. Paró, lo puso en la carroza del rey y lo llevó en las calles y dijo enfrente de él y todo esto. Es decir, también en el rey, en el José había los sueños del rey, del faraón y los ministros que lo colgaron. También aquí el capítulo 6 en Megilat Esther también habla del rey que no se podía dormir, ¿ok? Y también los ministros, los hijos de Amán y el Amán que fue colgado, ¿ok? Que hay una cuenta muy interesante que tiene que ver también con los nazis que fueron colgados 10 porque el 11 en los juicios de Nuremberg se suicidó, entonces quedaron 10 y los mismos 10 aparecen en la Megilá y hay unas letras pequeñas, lo voy a poner ahí después para que lo vean. Esto es algo muy interesante, pero hay mucha similitud entre este personaje José, ¿ok? Y Mordejai, los dos hay una diferencia grande de años, porque José vive, estamos hablando, en el año, según el calendario judío, 2238, ¿ok? Cuando bajan a Egipto, quiere decir hace 3.500 años más o menos, y aquí estamos hablando hace 2.500 años, es decir, 1.000 años de diferencia casi entre Mordejai y Yosef. Pero Yosef, después Shaul, el rey Saúl, quería terminar con Amalek y no logró. Aquí Mordejai está terminando con el tema de Amán, de Amalek y todo esto. De alguna forma, la Biblia que empezó cuando habla de Amán, de Saúl, de Amalek y de la guerra de Amalek contra Israel, que Dios, el nombre de él no está completo cuando este Amalek está tratando de eliminar al pueblo de Israel, termina la Biblia, el último libro de los 24 libros es el libro de Esther que termina esa historia de Amalek. Hay aquí algo bastante interesante que muestra un comienzo con el final de la historia entre esas dos personas, ¿ok? Entonces, el punto es, nada más antes de pasar al último concepto de Purim, nada más quería que tengan esa idea de entender cómo cambió toda la opinión de Ahasverosh y cómo el milagro siempre está dentro de la naturaleza. Por eso no encontramos a Dios siempre en la vida, pero si lo buscamos y vemos la imagen completa de la vida, vamos a encontrar que todas esas coincidencias fueron parte del rompecabezas que Dios lo hizo. Es parte del control de Dios en este mundo que muestra en todas esas cosas pequeñas que no siempre lo vemos. Por eso en la Megilá, en el rollo de Esther, no está el nombre de Dios, pero es en la Megilá que más habla de Dios. Quiere decir, ver a Dios en milagros grandes es muy fácil, pero ver a Dios en tu día cotidiana, en tu día a día, es lo más difícil. Por eso dicen que Purim, la fiesta de Purim, es más importante de la fiesta más importante que hay en el judaísmo, que se llama el Día del Perdón, Yom Kippur. Dice Kippur como Pur, Kippurim como Purim, quiere decir Purim es más alto, porque Kippur es ver a Dios en tu espiritualidad, en ayuno, en cosas muy elevadas, en cosas muy espirituales. Pero Purim es ver a Dios en tus cosas más materiales, en la parte más material, emborracharse, comer, tomar, todo esto sin olvidar a los amigos. Hay un precepto especial de ayudar a los pobres en Purim y mandar comida y regalos a los amigos. Pero me pueden dar regalos, no necesitan dar regalos. Pero es decir, en el día que emborrachamos, el día esto, como dijo uno, yo no tengo dinero de andar haciendo vueltas alrededor del mundo, pero tengo dinero para comprar
un vaso de tequila y voy a tomar y el mundo va a hacer vueltas alrededor de mí. Pero entonces Yom Kippur es el día tan elevado, ver a Dios ahí es bonito, pero no es tan difícil. Pero ver a Dios en día de Purim, ese es el punto más difícil y más importante que tenemos que pensar y recordar. Por eso es la diferencia. Y también, como dije, encontrar a Dios dentro de la naturaleza es más difícil de encontrarlo dentro de los milagros. Como una vez mencioné que también el Estado de Israel fue creado por los japoneses. Y alguien me dice que tiene que ver con los japoneses. Que sí, claro, porque los japoneses pelearon contra el Imperio Británico en Singapur y lo ganaron. Y después fueron a la India. Y Churchill tenía mucho miedo que van a perder ellos, los británicos, en la India y van a perder todo el lejano oriente por los japoneses. Entonces llamó a Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos en esa época, y le dijo, mándame ayuda. Dijo, yo te mando ayuda con mucho gusto, pero no soy coalición monetaria para mandarte gratis. Prométeme que cuando van a terminar la guerra, 2 años después, ustedes van a terminar todo el imperio ahí que tienen ahí y van a salir totalmente del lejano oriente. Y así fue, le mandó ayuda, lograron vencer a los japoneses, pero 2 años después, en 1947, se termina el imperio británico en la India. Nehru declara la independencia de la India, después en Burma, en Sidón y en todos los países ahí, en el lejano oriente, los británicos salen totalmente de ahí. Cuando salen totalmente de ahí en 1947 pasa algo más interesante. Ya no tienen interés en la tierra de Israel. La tierra de Israel en ese momento no era una tierra santa para todos los turistas que llegan a ver lo bonito que hay. Había calor y desierto y no había más nada. Chaim Weizmann dijo, cuando regresó, le preguntaron qué tal Israel, dijo, excelente lugar para secar la ropa. Era un lugar abandonado, era un lugar malo, era un lugar que Mark Twain cuando regresa dijo que no vio ni un árbol, era una tierra maldecida. Entonces, ¿por qué los británicos estaban ahí? Por una sola razón, era el punto más estratégico para conectar Asia, Europa, África, todos los continentes, era la tierra de Israel. Si los británicos llegan de Britania y dominan Lejano Oriente, el punto de conexión Israel es perfecto, pero si ya no están en Lejano Oriente, ya no necesitan Israel. Entonces salen de ahí, el mundo está derrotado, roto, después de todas la Primera y la Segunda Guerra Mundial termina y todos ya están muy cansados. Entonces llegan los judíos y ya reparten mitad para los judíos árabes, llévense en las Naciones Unidas, declara a favor de ese plan de repartición, la resolución 181, y el pueblo de Israel puede regresar a Israel. Quiere decir, todas esas coincidencias, es coincidencias, que los japoneses, que los británicos, que esto, que el otro, también un día antes de 29 de noviembre de 1947, el día que las Naciones Unidas aprueba el Estado de Israel, un día antes, Muhammad Adib, horas antes, Muhammad Adib, un beduino, sale a vender los ojos de Mar Muerto, que en los ojos de Mar Muerto está escrito varias veces que la tierra de Israel es del pueblo de Israel. Dios le dice al mundo, ustedes en Naciones Unidas quieren aprobar el Estado de Israel, con mucho gusto, pero que sepan que yo lo aprobé miles de años antes, y aquí lo encontraron. Es decir, esas coincidencias, más de todo la grandeza de Dios que juega con el timing correcto de las cosas. Es decir, si Dios necesitaba romper el sistema natural para hacerte milagro, quiere decir que su sistema no es completo. Pero como no necesita romper el sistema natural, sino juega con la naturaleza en el timing correcto, es el milagro más grande. Y por eso, no nada más ahí, en milagro de Hanukkah también los romanos llegaron a ayudar a Israel en contra del imperio seleucida, pero también el timing que los romanos suben, que el imperio seleucida baja, que los judíos están ahí y ayudan y todo esto, entonces es parte del milagro. La partida del mar, me dijo alguien, fue tsunami, viento nocturno. Sí, claro, pero que fue precisamente en el momento que los judíos necesitaban pasar y después de ahí, cuando los egipcios llegan, se termina tu efecto natural tsunami, ese es el milagro. Es decir, las plagas de Egipto, también el timing cuando tú necesitas las cosas, es el milagro más grande. No busques ángeles volando en el aire, abracadabra, brujería negra por todos lados y que Israel gana mundial. Esos milagros no. Los milagros es el timing de las cosas naturales. Ese es Purim, ese es el mensaje más importante de Purim. Entender a buscar y encontrar a Dios dentro de tu día a día, de tu comida, de tu casa, de tu matrimonio, de tu suegra, no sé, pero de todo lo demás. Es decir, encontrar a Dios dentro de tu mundo material. Por eso es una fiesta material, una fiesta que hay que comer bien, tomar bien y todo. Pero ahí encontrar a Dios, ese es el milagro más grande que tenemos que saber. Entonces, por eso digo,
Hay la opinión de los sabios del Talmud que el milagro de Purim sucedió al final de los 70 años de Babilonia, que estamos hablando en el año 3407 y 8 del calendario judío, que está hablando hace 2320 años más o menos, o según los historiadores, se pasa el milagro de Purim en el año menos 516, es decir, hace 2540 años más o menos, cuando ya el pueblo judío ya está en el templo después de la declaración de Ciro, después de Zorobabel y Sheshbazzar, y después que ya están los judíos, 44 años que los judíos ya están en el templo en Jerusalén. Hay unos que se quedan todavía afuera, como hoy. El Estado de Israel viven 6 millones, 7 millones de judíos más o menos, pero en toda la diáspora, los judíos viven en más de 100 países casi. ¿Okay? En Estados Unidos hay 5 millones de judíos. Pero está el Estado de Israel, está todo, sí, pero tienen intereses también de quedar en Estados Unidos. Hay en Francia 300,000 judíos, hay en Argentina casi 200,000, en Brasil 120,000, en Guatemala hay menos de 1,000, en Honduras hay 200, en El Salvador 300, en Perú hay 3,000, en Costa Rica también más o menos 3,000, en Bogotá 3,000, en Chile y Uruguay cada uno casi 15,000, en Paraguay 1,000, más o menos, es decir, en Australia hay en todos los países, aunque ya tenemos 75 años que vamos a celebrar a Israel, pero no de historia, sino miles de años de historia, 75 años de independencia de Israel. Entonces, a pesar de eso, hay muchos judíos que viven afuera. Eso es lo que pasó con Purim. Entonces, hay una opinión que Purim pasa en el exilio total, hay una opinión que Purim pasa cuando los judíos ya están en Israel, pero hay una parte que está fuera de Israel y con esa parte sucede el milagro, porque nunca tenemos que olvidar de los hermanos que están alrededor. Y el último mensaje de Purim, para responder también a la pregunta, ¿por qué Purim es más importante del día de Kippur? Purim, la fiesta más material, el día Kippur más espiritual, y todavía dice que Purim es más importante del día de Kippur. ¿Por qué? Entonces dije, la primera cosa es encontrar a Dios en tu parte material, es más importante de encontrar a Dios en las cosas espirituales, encontrar a Dios en tu día a día y no nada más en las cosas extraordinarias. Pero hay otra explicación, con eso voy a terminar, y saludos a todos, por supuesto, a todos los países que saludan aquí, están todavía, creo, en buenos días, en tardes, en noches, en lo que sea. Vamos a empezar con el primer humano. Y para entender antes, vamos a, si recuerdan en alguna conferencia lo dije, que la parte más importante del humano es la imaginación. La imaginación que uno tiene, el animal no tiene imaginación. El animal puede comunicar, puede hacer muchas cosas, pero no imaginar. La imaginación es la cosa más importante que tenemos como humanos para poder desarrollar. De un lado es una desventaja muy grande, porque el humano puede estar sentado tomando agua de coco en el Playa de Carmen en México, del mejor lugar del mundo o otro lugar, y sufriendo por una imaginación que va a pasar algo en el futuro o alguna trauma del pasado. Es decir, la imaginación del pasado y futuro a veces le puede dañar su mejor presente. O al revés, puede estar como Viktor Frankl en el peor presente que hay y pensar y imaginar algo bueno y con ese significado salir de su oscuridad e iluminar su vida. La imaginación es muy importante porque todo lo que hacemos sale de la imaginación. Es decir, uno quiere ahora tomar Coca-Cola porque en su imaginación Coca-Cola es algo bueno, tiene una imagen de Coca-Cola que es el sabor de la vida o lo que sea, ese conecta con su cerebro y ese se traduce en adicción, que se traduce en voluntad, que al final llega el humano y quiere tomar Coca-Cola. Entonces, cuando él ya toma su acción, ya es resultado, puedo decir también que en el resultado ya casi no hay libre albedrío. Es decir, todo el libre albedrío empieza en la imaginación de uno. En la acción ya es tarde, ya es too late, ya no hay cómo cambiarlo porque ya se terminó. Puedes imaginar cosas diferentes y cambiar tu imaginación. En PNL, el sistema psicológica alternativa, que trabajan mucho de la imaginación. Por ejemplo, uno que está adicto a fumar, como ese tipo que fumaba 2 cigarrillos a la vez. Les dijeron, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo, mi hermano está en la cárcel, yo fumo por él, porque pobrecito no puede fumar. Bueno, ¿qué se puede hacer? Un día lo ven con un cigarrillo nada más y dice, ¿qué? ¿Tu hermano ya salió de la cárcel? Dijo, no, él sigue en la cárcel, pero yo ya dejé de fumar. Entonces hay gente que son adictos a algo.
La adicción también, pobrecito, ya cuando toma el cigarrillo, ya todos. Entonces, ¿cómo puede cambiarlo? Si él va a cambiar la imagen, es un proceso largo que hay que hacerlo bajo del estado de trance, de ondas más tranquilas de la mente. Ahí se le hace a uno imaginar lo que es Samudialetis, que es una tabla de todos los sentidos, malos y negativos, de blanco y negro, de una imagen de él fumando el cigarrillo, del color, del sabor feo, de los mareos de la cabeza, de mil cosas. Y después lo pone en una imagen positiva, tomando agua de coco, con algo similar, con todos los sentimientos y sentidos, pero positivos, con colores, el sabor, el color, el olor y todo. Y ahí cambian la imagen. Varias veces, al final, otra vez, no puedes borrar la imagen mala así nomás. Si pones una imagen positiva, puedes controlar la imagen negativa. Así funcionamos. Es decir, cuando uno, eso lo llamamos efrat, miren el proceso de las cosas. Hay evento, por ejemplo, yo llego a la casa, un ejemplo, mi esposa no cocinó, yo también cocino, pero pongamos un ejemplo clásico. La esposa no cocinó nada. Vi un video que me mandaban alguien que llega a la casa y le dice a su esposa, ¿qué me cocinaste hoy? Dijo, no, estaba enojada. Piensa que no estoy aquí en la casa. Ya, todo el tiempo pides cosas y eso. Piensa que no estoy en la casa. Bueno, después este tipo empieza a preparar carnes y esto y el otro, de todo tipo, de todas las cosas. Y la esposa lo ve comiendo y dice, oye, ¿y mi plato dónde está? Dijo, no, dijiste que hay que pensar que no estás en la casa. Pero hay que respetar a la mujer, hay que respetar a la esposa y ella no tiene que cocinarte todo el tiempo. Trabaja tú también. Hay que trabajar, hay que hacer todos juntos, no es que uno es más del otro. Pero en fin, tu esposa no cocinó, ese es el evento. Hay interpretación, ya no me quiere. Hay un sentimiento que es enojo y reacción que estás gritando. Cuando aquí ya no puedes cambiar, ya es automático. Ya casi no hay manera de cambiarlo. La manera de cambiar es únicamente la interpretación, quiere decir la imaginación. Imagina que es por algo bueno. Como imaginas que el dentista es para algo bueno, imagina también que es para algo bueno. Entonces, cuando cambias la imagen, la imaginación puedes cambiar todo. Por eso dice en hebreo, Yetzer Tov, Yetzer Ra. El instinto bueno, el instinto malo, viene de la palabra Yetzer, que viene de la palabra Yotzer, Tzayar, que está pintando, que está creándote una imagen del pecado que es linda y tú pecas. Para llevarte al pecado, tienes que imaginarte algo bueno. Eso es lo que pasó con el primer humano y el árbol de la sabiduría. Según algunas interpretaciones, la serpiente no era la serpiente que nosotros imaginamos así, vivo, que está llegando, hablando. No, es la imaginación. Y por eso llegó con la mujer, que es más desarrollada con su imaginación. Y le dice, y le empieza a pintar, si ustedes van a comer del árbol, serán, es futuro, es imaginación, serán como Dios, iban a ver, iban a hacer, le pinta una imagen tan linda que lo lleve a pecar. Y ahí come del árbol porque quiere ganar esa imagen. ¿Qué dice la Biblia después que comieron? Que se encontraron y se dieron cuenta que son desnudos. ¿Qué quiere decir desnudos? De toda esa imaginación no hay nada. Era imaginación, ilusión. Porque el instinto malo es ilusión, no tiene esencia. Es nada más te pinta algo que no existe. Es como todos los ladrones que te pintan, yo te voy a dar muchos porcentajes, cripto, no sé qué, y son ladrones y no te dan nada. Entonces, esa ilusión, hay una parte del instinto bueno que es esencia. La imaginación tal vez no es tan linda, pero es menos. Dice la Biblia en otro paseo, dice que hay uno que tiene dos mujeres, una amada, la otra odiada. ¿Qué quiere decir? Mujeres para traer hijos, pero también acciones. El instinto bueno, la imagen positiva o negativa. La imagen negativa, el instinto malo, es la amada porque te paga con efectivo. Y la segunda, la buena, mira si haces bien, después de 120 Dios te va a dar recompensa. Paga ahí. Entonces, más difícil amar. Ahora, José, por ejemplo, pinta la mujer de Potifar. Algo muy bonito, el pecado muy lindo, pero para borrar eso, tiene que pintar a su papá. Dice que imaginó a su papá y se salvó del pecado, porque otra imagen borró la otra. Así siempre tenemos que funcionar, tenemos que tener alternativa. No podemos decirle, por ejemplo, al niño siempre, no, que sí,
Es decir, siempre dale algo que sí, positivo, para borrar la parte negativa. Eso funciona con todo. Pero pongamos la Megilat Esther, ahora podemos leer el rollo de Esther, no nada más de una forma histórica, con todas las fechas que dije al principio, que uno se vuelve loco, que las fechas, que todos los reyes, que esto, que el otro, sino que algo más sencillo. Ese rollo no es nada más histórico, es del presente y del futuro, porque está hablando de nosotros. El rey Ahashverosh no es Hashishras, Jejeres, Jerjes, o Casixas, o Balchazar, o todos los reyes de Babilonia y persas y todas las cosas. No, el rey Ahashverosh viene de la palabra Rosh, en hebreo cabeza, es tu cabeza. La cabeza a veces no sabe a qué inclinar. Entonces la Megilá empieza, el rollo, la historia empieza con fiestas, con la parte material, ve todo lo que es el mundo, que quiere pasear, quiere disfrutar, y es bueno. Pero ahí se empieza a ir con Vashti. ¿Qué es Vashti? Y dice que él llama a ella que venga desnuda. ¿Qué quiere decir que venga desnuda? Y no, ella no quiere. Que venga, porque le dice, él se imagina todas las cosas malas como algo positivo, y le dice, no, es como maquillaje. En realidad no hay nada. Si le pides que venga desnuda, vas a ver que no tiene nada, no tiene esencia. El instinto malo no tiene esencia. El instinto malo trata de robar la cabeza de Ahashverosh, el rey, que es el rey de todos los cuerpos, de todo el cuerpo. Lo trata de robar, pero de la otra parte, Mordejai, Esther, la otra parte buena, le dice, no vaya atrás de Vashti, atrás de ese, porque si le pides que venga desnudo, no va a venir porque no tiene nada, es nada más imaginación. Como ustedes conocen la historia de la ropa del rey, las nuevas ropas del rey. El rey, qué camisa, qué traje, qué esto. Hasta que llega un niño y dice, el rey desnudo, no tiene nada, es toda imaginación. Y nadie quería hablar. Eso es lo que pasa en la Megilá, exactamente esa historia de la ropa del rey. La nueva ropa del rey, desnudo, es la misma historia de ese Ahashverosh. La cabeza al principio de la Megilá, si uno nota, está con Vashti, con Amán, con los malos, porque está inclinado a esa imaginación mala. Pero para borrar esto, llega Esther, la reina Esther dice en la Megilá ahí que no pide nada, no pide maquillaje, no pide nada, porque viene con su esencia. Y Mordejai y esto, y así logran cambiar el rey a favor y no en contra. A favor de la luz y en contra de la oscuridad. Es decir, para romper el decreto de Amán a matar a la parte buena, tienen que traer una imagen en su lugar. Entonces, esa es la Megilá. Muy sencilla. Para eliminar la parte negativa de la cabeza de la Ahashverosh y los decretos y las cosas malas, en vez de hablar nada más de las cosas negativas todo el tiempo, habla de cosas positivas. El mundo es malo, 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 malo. Tengo una conferencia que mostré y no lo voy a repetir ahora, que el mundo está mejor en todos los aspectos posibles que pueden imaginar, en todo. En menos guerras, menos tasa de mortalidad de niños va bajando en todo el mundo, menos hambre, menos enfermedades, menos todo, más derechos de mujer, más derechos de minorías, más tecnología, más. Un pobre común tiene más de Luis XIV en tecnología y en mucho más, en condiciones médicas, en lo que ustedes quieran. Estamos en el mejor mundo posible. Y a pesar de eso, sin embargo, estamos viendo y preguntando a la gente, todos piensan que estamos en el peor mundo. ¿Por qué? Porque hay noticias malas, todo negativo, todo malo, todo esto. Ya la imagen de nosotros y la imaginación está que estamos mal. Y por eso viene estrés, depresión y todos los problemas. Pero para borrar esto no podemos hablar en contra de eso. Tenemos que traer todos los datos buenos que hay, empezar a leer cosas buenas. Por eso en la mañana en el judaísmo agradecemos a Dios que levantamos, que tenemos mano, que podemos caminar, que podemos hacer, que podemos eso, que podemos el otro. Todo esto lo hacemos nada más para poder apreciar lo que tenemos en verdad y para poder apreciar lo que todo en la vida tenemos y disfrutar de lo que tenemos. Y no sea como Amán que dijo, no, todo eso no me vale, no vale la pena todo lo que tengo porque ese judío no me ha puesto nada. No, encontrar lo que hay y traer imágenes positivas a la mente y leer cosas positivas cada día y escribir cosas positivas y hablar cosas positivas. Así es la única forma de poder eliminar todo lo malo que tenemos. Ahora regreso a la pregunta, con eso termino. Yom Kippur, el día del perdón, es pedir perdón sobre un pecado, es tratar de limpiar algo que ya está sucio, es tratar de pedir perdón sobre algún error que hiciste. Es bueno, es importante, pero Purim llega para
evitar lo malo, evitar el pecado, evitar el sucio, no limpiar algo sucio, evitar. Hay uno que echa un vaso de Coca-Cola o de café encima de tu camisa y lo sabe limpiar, gracias. Hay uno que sabe evitarlo y no te echa el agua. Por eso Purim es más importante del Día del Perdón, porque en Purim aprendemos a cambiar la cabeza y transformarla de algo malo en algo positivo. Y no nada más borrar lo negativo. Es totalmente diferente. Por eso el día de Purim, atrás del disfraz que disfrazamos de lo negativo, siempre hay algo positivo. Quita el disfraz y póngate en tu esencia, que es la esencia más importante, que es lo que tenemos adentro. Eso es la historia de Purim, es la historia de nosotros. Por eso es un día tan alegre. Porque cuando encontramos con nuestra esencia, encontramos la felicidad verdadera. Esa es la felicidad verdadera que está más profunda dentro de todo eso. Hay una historia de hace 700 años con Shmuel Anagid, que era ministro con el rey de España. Y él una vez sale con el rey ahí a pasear y de repente sale una voz de un lugar, de un edificio, y dice, el excelentísimo rey, su majestad, y esto y lo otro, que casi Dios. Qué bueno que sos nuestro rey, pero qué malo que estás caminando con la basura, este judío que está al lado tuyo. El rey se enojó mucho y dijo, córtenlo la lengua. Y le fueron a decir que hable todo lo que tiene que hablar porque mañana le van a quitar la lengua. Y llega el rabino Shmuel Anagid con este tipo al día de mañana para cortar su lengua y le dice, mira, ¿por qué me hablaste mal de mí si ni siquiera me conoces? Y le pidió perdón y le dijo, mira, y esto, el otro, entendí que ustedes son buenas personas, nunca más voy a hablar mal, voy a hablar bien y no sé qué. Entonces empezó a hablar tan bien y no le cortó la lengua. Al otro año el rey camina con este rabino Shmuel en el mismo lugar y sale una voz y dice, su majestad del rey, de los reyes, qué bueno que sos nuestro rey y qué bueno que estás caminando con otra persona tan importante de luz, el rabino Shmuel. Entonces el rey miró a la gente y no sabía cómo una persona sin lengua puede hablar. Y llamó al rabí Shmuel Anagid y le dijo, oye, ¿por qué no le cortaste la lengua? Dijo, porque le corté la lengua mala y le puse lengua positiva. ¿Qué es mejor? ¿Que uno que deje de hablar mal en tu contra o que uno lo transforma y empiece a hablar bien de ti? Esa es la diferencia entre Purim y Kippur. Kippur es cortar la lengua, cortar el pecado o limpiar algo sucio. Purim es evitar todo eso a través de jugar con nuestra imaginación. Cambiar la imagen negativa de lo que tenemos del amigo o del mundo o de lo que hay afuera y entender que atrás de todo ese disfraz malo que vemos hay algo mucho mejor y hay algo mucho, mucho mejor para nosotros que podemos tener para nuestra vida. Así que muchas bendiciones, que sepamos, en verdad, no nada más cumplir la religión o cumplir los preceptos porque Dios dijo que es importante. Y como mencioné una historia, 3 personas que estaban en la cantera arreglando piedras le preguntaron al primero, ¿qué estás haciendo? Dijo, estoy fabricando ladrillos. El segundo, ¿qué estás haciendo? Yo estoy trayendo sustento a mi familia. Y el tercero, ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy construyendo un palacio. Entonces hay gente que están haciendo las cosas de una forma seca. Yo estoy cumpliendo preceptos, como haciendo ladrillos. El otro, yo estoy ganando recompensa de Dios. Y el tercero, yo estoy construyendo un mundo mejor. Entonces seamos ese tercero que construimos juntos un mundo mejor y que Dios los bendiga. Muchas gracias y muchos saludos por todos sus comentarios aquí, de todos los países, de El Salvador también veo, y bueno, de Panamá, de España, de todos los lugares. Así que muchas gracias y que sepamos que la solución del mundo está en nuestras manos. En vez de hablar todo el tiempo y quejar de las cosas negativas, podemos responder y hacer cosas positivas. Que tengan feliz Purim, feliz vida y muchas cosas buenas.